Hola, en el día de hoy te vamos a hablar sobre la aplicación del conductismo al área de la psicología educativa y la influencia que éste ha tenido en ella. Sabemos que el conductismo es una rama de la psicología que tiene como objeto de estudio la conducta y cuyo objetivo es tratar de entender, explicar y predecir tanto la conducta humana como la animal, en base a los estímulos presentes en su entorno. Por otro lado, la psicología educativa es un área dentro de la psicología que se encarga del estudio del aprendizaje y la enseñanza de los seres humanos, a instancia de los centros educativos. Por tanto, es que focaliza y centra su atención en la multiplicidad de formas en las que es posible llegar a cabo el aprendizaje y la enseñanza. Es decir, cómo los alumnos aprenden y de qué modo se desarrollan, con la misión de mejorar la calidad educacional. Pero, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Resulta que el conductismo, en el área de la educación, puede aplicarse para mejorar la adquisición de conocimientos de los alumnos, su comportamiento o su actitud en el proceso de aprendizaje. Gracias a esto, muchas de sus técnicas siguen utilizándose hoy en día, tanto en el ámbito de la educación formal como en otras áreas menos reguladas. Entonces, ¿cuál es esa teoría conductista en la educación? La teoría conductista se basa en la idea de que todos los comportamientos de una persona han sido aprendidos mediante un complejo sistema de refuerzos y castigos, que inició desde el nacimiento. Del conductismo se adopta una técnica que se basa en la idea de que un comportamiento se repetirá con mayor o menor frecuencia en el futuro en función de si se le premia o castiga, es decir, de si la persona asocia el placer o el dolor al llevarlo a cabo. De esta manera, modificando el sistema de refuerzos y castigos relacionados con una manera de actuar concreta, es posible influir en los comportamientos de una persona para moldear su forma de comportarse a nuestro antojo. Si la técnica empleada es un sistema de refuerzo con castigos y recompensas, seguro ya te estarás preguntando cómo funciona, pero no te preocupes, que en un segundo te lo explicaré. Tanto los refuerzos como los castigos pueden ser positivos, si implican añadir un estímulo a la conducta, y negativos si involucran eliminar algo. Entonces, frente a una conducta que se quiere modificar, es posible tener 4 tipos de respuesta: refuerzos positivos y negativos, y castigos positivos y negativos. Los dos primeros se utilizan para hacer más probable que una forma de actuar se haga más probable en un futuro, y los últimos para disminuir su frecuencia en la conducta. Cuando hablamos de refuerzos positivos, se refiere a darle un estímulo agradable a la persona como atención o elogios, cuando se comporte de cierta manera y que queramos que se mantenga esa conducta. En cambio, un refuerzo negativo implicaría eliminar algo inapropiado de su experiencia, como podría ocurrir cuando una persona consigue parar un sonido molesto al pulsar un botón. Por otro lado, un castigo positivo tiene que ver con el uso de un estímulo aversivo para disminuir la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir. Por ejemplo, un niño que se quema al tocar una estufa habría recibido un castigo positivo al percibir el dolor. Por último, un castigo negativo está relacionado con la eliminación de un estímulo agradable para evitar que una conducta vuelva a repetirse en el futuro. Un ejemplo podría ser un padre que le quita a su hijo el teléfono para que no vuelva a realizar una acción determinada. Boad y Coles señalan que una de las más grandes contribuciones del conductismo al ámbito educativo es lo que se ha denominado enseñanza programada, un sistema pedagógico ampliamente desarrollado por uno de los principales representantes de esta corriente psicológica, Burrus Frederick Skinner. Skinner fue el líder de la propuesta conductista conocida como condicionamiento operante. Esta es una forma de aprendizaje que consiste en asociar un estímulo a una respuesta. Todo esto con la finalidad de que la acción se produzca en mayor o menor frecuencia.
Desde la perspectiva de Skinner, la enseñanza tradicional tiene ciertas deficiencias que obstaculizan el aprendizaje. Una de ellas es que provee al estudiante más consecuencias aversivas que positivas. Otras fallas frecuentes son la secuenciación de los materiales de instrucción y la instrucción colectiva. El reconocimiento de estas fallas propició que Skinner planteara una serie de consideraciones aceptadas durante las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, con el rubro de enseñanza programada. Dichas consideraciones pueden resumirse en 5 puntos básicos. Primero, se debe contar con una definición operativa del aprendizaje, lo que implica la formulación de objetivos educativos en términos concretos conductuales. Segundo, según el principio de aproximaciones sucesivas, las tareas deben plantearse subdivididas en sus más elementales partes, para que así puedan ser aprendidas. Tercero, en el contexto educativo debe recurrirse a la objetividad, de tal forma que cada ítem de todo programa académico debe exigir del estudiante una respuesta observable. Cuarto, se debe recurrir al recurso de motivadores intrínsecos, lo que implica proveer al estudiante de retroalimentación inmediata sobre cada realización. Y quinto, reconocer que cada escolar sigue su propio ritmo de aprendizaje. Ya hemos visto que la parte más aplicable en el ámbito de la educación de la teoría conductista es el uso de refuerzos y castigos para modificar la conducta. Sin embargo, existen algunos aspectos que es necesario tener en cuenta para comprender cómo se utiliza realmente este enfoque dentro del campo de la enseñanza. Según los estudios realizados sobre el condicionamiento operante, los castigos son mucho más eficaces que los refuerzos a la hora de modificar la conducta de una persona. Debido a ello, antiguamente era muy habitual darle azotes a un niño que actuaba de forma incorrecta, humillarle verbalmente o usar cualquier otro tipo de castigo físico-mental. Sin embargo, por cuestiones morales y éticas, en las últimas décadas ha empezado a verse que a pesar de ser eficaces para modificar la conducta, los castigos de este tipo pueden tener consecuencias muy negativas para los niños. Por eso, actualmente, las técnicas que se utilizan suelen ser de una naturaleza muy distinta. Por ejemplo, hoy en día también se sabe que retirarle la atención a un niño es uno de los castigos más eficaces que existen. Debido a ello, para evitar conductas indeseadas, una de las mejores armas de un profesor o padre es precisamente ignorar los comportamientos negativos de los pequeños hasta que se extingan por sí solos. Algunos de los ejemplos de conductismo en la psicología serían: un ejemplo de refuerzo podría ser la entrega de un pequeño premio como un caramelo o una moneda de bajo valor a los alumnos que sean capaces de responder correctamente a una pregunta planteada en clase. Por otro lado, un ejemplo de castigo bien aplicado podría ser la retirada de atención a un alumno que esté molestando. La manera más habitual de usar esta técnica consiste en enviar al niño afuera del aula de tal manera que nadie le esté haciendo caso. Algunos de